Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Amén. Entonces, creo que todos vinimos dispuestos para alabar, para glorificar el nombre de nuestro Señor, porque Él merece la alabanza y porque para eso Él nos creó, para alabanza de su gloria. Entonces, todos vamos a estar dispuestos para alabar y glorificar al Señor a través de las alabanzas y también a través de el estudio de la palabra de Él. Entonces, les invito a que oremos. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por tu grandeza y por tus maravillas. Gracias, Señor, por este nuevo día, porque nos has permitido conocer la luz de Él, Señor. Gracias, muchas gracias por la vida, Señor. Tú eres grande, tú eres misericordioso, Señor, y eres digno de recibir la alabanza y la adoración de tus hijos, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros somos tus hijos y a ti te debemos toda nuestra adoración, y por eso te aclamamos y te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Bendito eres para siempre. En tus manos también encomendamos este tiempo que vamos a estar aquí, Señor, que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya y tú lo recibas como un olor grato para ti, Señor. Muchas gracias te damos. Amén. Invito por acá a los hermanos de la alabanza y vamos a estar nosotros dispuestos a alabar al Señor. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. El Señor Jesús en Juan capítulo 10, hablándole a sus discípulos, les decía: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Vamos a expresar con nuestros labios que Jesús es nuestro pastor y que solo a Él queremos escuchar, solo su voz queremos escuchar y a Él queremos seguir. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad.
sentarse. Seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor. Invito por acá a nuestra hermana Enodis, quien va a estar leyendo y orando conforme a la palabra. Buenos días. Dios nos continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. Y hoy nos corresponde el capítulo 4 de Job. Vamos a estar leyendo ahí una historia triste, pero con un final muy feliz. Bien, y dice así: a esto respondió así Elifaz de Temán: tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo, pero ¿quién podrá quedarse callado? Tú que impartías instrucciones a las multitudes y fortalecías las manos decaídas, tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban, ahora que afrontan las calamidades, ¿no las resistes? Te ves golpeado y desanimado. ¿No deberías confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Quién se ha destruido a la gente? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. El soplo de Dios los destruye, el aliento de su enojo los consume. Aunque ruja el león y gruña el cachorro, acabarán con los colmillos destrozados. El león perece por falta de presa y los cachorros de la leona se dispersan. En lo secreto me llegó un mensaje, mis oídos captaron solo su murmullo. Entre inquietantes visiones nocturnas, cuando cae sobre los hombres un sueño profundo, me hallé preso del miedo y de temblor. Mi esqueleto entero se sacudía, sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu y se me erizaron los cabellos. Una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude ver quién era. Detuvo su marcha y escuché una voz que susurraba: ¿puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Pues si Dios no confía en sus propios siervos y aún a sus ángeles acusa de cometer errores, ¿cuánto más a los que habitan en casa de barro, cimentada sobre el polvo y expuesto a sus aplastados como polillas? Entre la aurora y el ocaso pueden ser destruidos y perecer para siempre sin que nadie le importe. ¿No se arrancan acaso las estacas de su carpa? Mueren sin haber adquirido sabiduría. Amén. Bueno, ¿qué podemos aprender de este capítulo? ¿Qué podemos aprender? Recordemos que Elifaz es uno de los amigos que estuvo 7 días sentado acompañando a Job a la distancia y que lloraba y se rasgó las vestiduras. Pero ¿qué podemos aprender de este amigazo? ¿Quién me puede decir qué podemos aprender de este gran amigo? ¿Verdad? Estuvo allí, se condolió con él, pero también encontramos un amigazo que señala a Job de una conducta que no era del todo buena. Él decía que por algo Dios lo tenía sufriendo. Y empieza a juzgar a Job sin conocer lo que estaba pasando en realidad. Ustedes se imaginan los sentimientos de Job al ver que su amigo, a quien quizás socorrió en algunas veces, lo señalaba de haber pecado. ¿Cómo pudo tener Job ese corazón? Además de muy enfermo, con pérdida de familia, viene un amigo y lo acusa. Así muchas veces somos nosotros. Nos falta empatía con el dolido.
con el que está sufriendo. Y en vez de llegar a consolarlo, lo que hacemos es juzgarlo y decirle, por algo Dios te tiene ahí. ¿Será que Dios no nos ama y nos abandona? No, porque Dios tarda, ¿verdad?, para que todos procedamos al arrepentimiento. Qué bueno sería que en el día de hoy nos lleváramos a casa esto, y es que Dios, pedirle a Dios que nos dé a nosotros un corazón que sienta como el de Él, para ser un poquito más amorosos, más empáticos, más amables con aquel que está sufriendo, con aquel que está padeciendo, y no nos convirtamos en juez. Yo los invito a orar. Amado Señor, que estás en las alturas de los cielos, aquí en este lugar y en el corazón de cada uno de nosotros, hoy te agradecemos a ti por tu palabra, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos exhorta, porque tu palabra es aliento a nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias porque hoy, Dios de la gloria, pudimos aprender, Señor, un poco más, solo un poco, Señor, de toda la inmensidad de conocimiento que tiene tu palabra. Gracias porque hoy me enseñaste y nos enseñaste a cada uno de nosotros a dolernos con el que está necesitado, a dolernos con aquel que está enfermo, a dolernos con aquel, Señor, que está pasando dificultades. Señor, danos un corazón de carne que sienta como el tuyo, un corazón que se duela por las necesidades de los demás, y a no convertirnos, Dios de la gloria, en jueces injustos, Señor, y señalar al otro, cuando el otro, Señor, es el reflejo de tu amor, cuando en el otro, Señor, yo puedo verte a ti cada día. Gracias, Señor, por esta mañana maravillosa que nos regala, y por tu palabra, porque sabemos que venimos a ti, recurrimos a ti, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro amado Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Bueno, la palabra del Señor cada día nos habla según la necesidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso debemos ponerla en práctica. Bueno, vamos a continuar con el tiempo de alabanza. Vamos a estar disponibles para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Bien, vamos a estar en pie. Vamos a disponer todo nuestro corazón, nuestra mente también y nuestro cuerpo para adorar a Dios. Todos aquí somos una sola familia en Cristo, somos uno solo en Jesús, somos un solo cuerpo y todos cumplimos una función y vivimos en comunión. Somos un cuerpo, no hay distancia que nos separe, somos uno en Jesús. Somos un pueblo, no hay tormenta que nos
también nos dice que tenemos una misión y es compartir de ese amor, del amor de Jesús, el mensaje de salvación. A proclamar que estamos en pie, firmes, porque el Señor es quien pelea por nosotros y quien nos da la victoria. Amén. Que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Mas no desanimados, perplejos, mas no desesperados, estamos de pie.
vivimos por fe, estamos de pie. La persecución no paró, la iglesia, el coliseo no paró, la iglesia, los leones no pararon, la iglesia del Señor. El infierno no puede prevalecer, vamos a avanzar, no dejaremos de crecer. No hay quien pueda parar a la iglesia del Señor. Una vez más la persecución no paró, la iglesia, el coliseo no paró, la iglesia, los leones no pararon a la iglesia del Señor. El infierno no puede prevalecer, vamos a avanzar, no dejaremos de crecer. No hay quien pueda parar a la iglesia del Señor. No caminamos, canta la iglesia. Lo que nos mueve es lo que Nación Santa, somos la iglesia, vivimos por fe, estamos de pie. Digamos una vez más la persecución. La persecución no paró, la iglesia, el coliseo no paró, la iglesia, los leones no pararon a la iglesia del Señor. El infierno no puede prevalecer, vamos a avanzar, no dejaremos de crecer. No hay quien pueda parar a la iglesia del Señor. La persecución no paró, la iglesia, el coliseo no paró, la iglesia, los leones no pararon a la iglesia del Señor. El infierno no puede prevalecer, el infierno no puede prevalecer, vamos a avanzar, no dejaremos de crecer. No hay quien pueda parar a la iglesia del Señor. No caminamos por lo que creemos, lo que nos mueve es lo que creemos. Nación Santa, somos la iglesia, vivimos por fe, estamos de pie. Amén. Estamos de pie, firmes en la fe. En esta canción yo sí quiero escuchar fuerte, fuerte a todos los niños. Levanten la mano a ver los niños que están acá. Iglesia Infantil está acá presente. Club de Jovencitos. Bien, esta canción quiero escucharlos más a ustedes que a los demás, al resto de la iglesia, porque sé que sí se la saben. Vamos todos con las palmas. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te
de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Por eso te alabo, Señor. Por eso te alabo, Señor. Por eso te alabo, Señor. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Tantos motivos que nosotros tenemos para alabar al Señor. Y uno de estos es estar aquí, un grupo de sus hijos reunidos. ¿Cuántos no tienen esa oportunidad de hacerlo? Pero gracias al Señor nosotros podemos hacerlo juntos en esta mañana, y ese es un motivo para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. A continuación vamos a escuchar a nuestro pastor, quien va a dar informaciones y también nos trae el estudio de la palabra. Dale eso de allá acá. Bueno, muy buenos días y saludos para todos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, son todos bienvenidos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de congregarnos a adorar su nombre, y también el privilegio de ahora de meditar en la palabra de Dios, que es la parte central de nuestra escuela dominical, escuchar la palabra de Dios. Son todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Las personas que nos visitan, para nosotros es un placer tenerles, es un placer poder compartir con ustedes un abrazo, compartir con ustedes la adoración al Señor y en especial la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos y deseamos que sigan reuniéndose con nosotros. Bueno, esta semana de vacaciones hace que algunos hermanos estén en otros lugares, hermanos de nuestra iglesia, pero también hace que otros que están por fuera regresen, y le damos gracias al Señor por esa dinámica. Y por algo, usted que viene de otro lugar está aquí, y por algo usted va a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Son todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nuestra iglesia hermana, la denominación interamericana, las damas de esa iglesia están en un congreso zonal aquí en Puerto Libertador, y nos han pedido prestado los salones aquí. Es por eso que los niños están hoy acá, porque los salones están ocupados, y de muy buena manera y con ese amor servicial
nosotros le hemos prestado nuestros salones a la Iglesia Interamericana para ayudarles a que ellos puedan tener su congreso de damas. Se encuentra por acá en el barrio de La Unión, pero están durmiendo aquí. Y para nosotros como iglesia hermana es un placer poder servirles y que, bueno, ese gesto sirva para que ellas puedan escuchar la enseñanza de la palabra de Dios en su congreso. Entonces los niños están aquí hoy con nosotros, también van a escuchar la palabra de Dios. En esta semana tenemos los servicios normales, el martes el estudio bíblico y de oración, el miércoles el culto en familia, el jueves las diferentes sociedades, el sábado en la tarde extrema, en la noche los jóvenes y el próximo domingo acá en nuestra escuela dominical. Hoy nos vamos a graduar de Tito. Estamos en la iglesia estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito y hoy vamos a graduarnos, es decir, vamos a meditar en la última parte de esa carta. Usted puede buscar en su Biblia Tito capítulo 3, los versos 9 al 15, la última parte. Hemos venido estudiando la carta a Tito, que tiene 3 capítulos, y hoy vamos a ver la última parte, las últimas instrucciones que el apóstol Pablo le da a Tito, y vamos a ver cómo nos beneficia a nosotros estudiar esa parte de la carta. Y hemos estudiado la carta a Tito bajo el tema aspectos de importancia para la administración y la edificación de la iglesia. Los que tienen las cartillas, está en la página 61, es la lección número 27. La lección número 27, la carta de Pablo a Tito. Y hoy vamos a ver las últimas 3 de 15 instrucciones que el apóstol Pablo le da a Tito para ayudarle a administrar las iglesias de una isla que se llama Creta. Y vamos a ver, esas últimas 3 instrucciones son evitar controversias doctrinales, corregir la división en la iglesia y dar unas instrucciones al liderazgo en cuanto a la práctica del servicio y de las buenas obras. Entonces el tema de hoy es evitando las controversias, corrigiendo las divisiones y estimulando al liderazgo, al servicio y a las buenas obras. En la página 61, ahí es de nuestras lecciones, ahí se encuentra. Mientras usted busca Tito capítulo 3, versos 9 al 15. Tito capítulo 3, versos 9 al 15. Dice así la palabra de Dios: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saludad a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de leer tu palabra. Y también, Señor, el privilegio que nos das de ahora meditar en ella.
de escudriñarla y de que sirva, Señor, de nutriente, de alimento espiritual para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que por la intervención de tu Santo Espíritu, tu palabra pueda penetrar en nuestro pensamiento y pueda bajar a nuestro corazón, de tal manera que podamos poner en práctica tu enseñanza para que tú seas glorificado. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, en enseñanzas anteriores y quizás al inicio del estudio de la carta de Pablo a Tito, pues les decíamos que el apóstol Pablo envió a Tito a la isla de Creta con el propósito de que Tito corrigiera algunas cosas que estaban ocurriendo en esa iglesia. Se estaban presentando situaciones difíciles en la iglesia y el apóstol Pablo cogió a Tito y lo llevó y lo colocó, lo mandó a Creta para corregir las cosas difíciles que estaban ocurriendo en la iglesia de Creta. Y le da 15 instrucciones, de las cuales hoy vamos a ver las últimas 3 instrucciones. En este estudio abordaremos el pasaje leído, los versos 9 al 15 del capítulo 3 al final de la carta. Y nos vamos a dar cuenta en este pasaje que en estas últimas 3 instrucciones el apóstol Pablo está buscando la salud de la iglesia. Propende por una iglesia saludable y nos vamos a dar cuenta de eso. Y para que exista la iglesia saludable, el apóstol Pablo le pide 3 cosas a Tito, y una de ellas es que evite conversaciones doctrinales inútiles. La segunda es: Tito, corrige las divisiones en la iglesia. Y la tercera son unas instrucciones para motivar al liderazgo a practicar el servicio y las buenas obras. En estas últimas 3 instrucciones veremos que el apóstol Pablo se preocupa por la salud de la iglesia. Así que vamos a ver la primera parte: evitando las controversias doctrinales. Evitando las controversias doctrinales. Dice el verso 9: pero evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Se preocupa el apóstol Pablo porque en la iglesia se dé un manejo adecuado de las conversaciones en cuanto a las doctrinas, para evitar discusiones entre los hermanos de la iglesia. En primera instancia, las discusiones sobre temas inútiles o de segundo orden doctrinal se deben evitar en la iglesia. Cuestiones necias. Y era que en el tiempo en que el apóstol Pablo le escribe a Tito para que corrija cosas en la iglesia, estaba dominando militarmente el Imperio Romano. Y el Imperio Romano eran los encargados de gobernar a todo ese imperio alrededor del mar Mediterráneo. Pero realmente quien estaba gobernando la mentalidad de las personas eran los griegos. Mientras los romanos dominaban militarmente, eran los griegos los que estaban dominando la mentalidad de los judíos. Es más, el Nuevo Testamento fue escrito con esa influencia, y por eso los términos del Nuevo Testamento son de tendencia griega, y de hecho el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Entonces los griegos, ellos les gustaba pasar tiempo discutiendo problemas imaginarios. Los que pues estudiaron, que tuvieron la oportunidad de leer las obras literarias como la Odisea, la Ilíada, ellos se dan cuenta pues que los griegos tenían unos dioses místicos, y ellos les gustaba inventar historias de amor, de peleas, de triunfos, y ellos tenían dioses poderosísimos. Y esa ideología griega estaba infiltrándose en la iglesia a la que Pablo
le envía instrucciones a Tito para corregir situaciones difíciles allí. Entonces seguramente se dio la tendencia de que hermanos en la iglesia estaban practicando discusiones por cosas sin importancia y sin fundamento real. Por eso el apóstol Pablo da esta instrucción a Tito, y también a Timoteo, a sus cartas también le dice: evita profanas y vanas palabrerías necias que son insensatas, porque lo que hacen es confundir a los que se pierden y conducen a una vida de impiedad. Entonces no es fructífero que los hermanos en la iglesia tengan conversaciones con objeto de controversia sobre temas que no vale la pena, sobre el cual no tenemos un conocimiento real o un fundamento suficientemente cognoscitivo. También existían las genealogías, y era que los rabinos pasaban construyendo genealogías interminables de los personajes del Antiguo Testamento, y esto estaba ocupando la mentalidad de los hermanos de la iglesia. Habían contiendas, discusiones acerca de la ley. Los rabinos discutían sobre lo que se podía y lo que no se podía hacer, sobre lo que era y lo que no era inmundo. Y como segundo, las discusiones sobre temas inútiles o de segundo orden doctrinal no edifican a la iglesia. Y es que como iglesia cristiana, escuche bien, nosotros tenemos unas creencias que son esenciales. Y esas creencias esenciales las hemos enseñado aquí en la iglesia, en el culto bíblico, en el estudio bíblico. Como iglesia tenemos unas creencias esenciales que no tienen discusión dentro de los hermanos en la fe y que nos identifican como cristianos. Y son creencias fundamentales que no son negociables y que denominamos como sana doctrina y que nos unen como creyentes en todas las iglesias verdaderamente cristianas en todo el mundo. Por ejemplo, como creyentes nosotros creemos que Jesús viene por su iglesia por segunda vez y vivimos bajo la expectativa del regreso de Cristo y santificamos nuestra vida bajo la expectativa de que Cristo viene por su iglesia. Si usted no tiene esa creencia esencial en su vida y no la vive, usted no hace parte de la iglesia de Cristo. Esa es una creencia esencial. La doctrina de la Trinidad o de la triunidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es una doctrina esencial sobre la cual no cabe discusión entre los creyentes, los hermanos en la fe. Y si usted esa no es su creencia, simplemente usted no hace parte de los creyentes de la fe de Jesucristo. Son creencias esenciales. Pero ese precisamente no era el problema de la iglesia donde estaba Tito y que necesitaba corregir Tito. Sino que lo que pasa es que como iglesia también manejamos una serie de doctrinas o prácticas religiosas que son de menor importancia o son de segundo orden, sobre las cuales debemos mantener la hermandad a través del respeto y de la humildad. Podemos mencionar temas como de eclesiología, de liturgia, del culto, de la danza. Son temas donde usted puede decir, en aquella iglesia brincan bastante cuando cantan y en aquella están quietos allí, ¿sí? Alaban al Señor. Entonces, lo que pasa es que allá está el Espíritu y acá está, pero un poquito ahí, acá, el Espíritu allá. Cuando el Espíritu quiere estar activo se va para allá y cuando quiere descansar se viene para esta iglesia. Y se forma la controversia allí sobre temas menores de la liturgia, de la danza o de la forma de vestir o temas bíblicos de los que la Biblia no da muchos detalles. Y allá están los hermanos discutiendo que con quién fue que se casó Caín. Pues si la Biblia no dice, pues no es de mucha importancia, no tiene mucha relevancia para nuestra salvación. La Biblia describe lo que cree que simplemente podemos conocer nosotros, que quiénes eran los hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6, y allá comienzan los hermanos a discutir.
No vale la pena. Cuando la Biblia calla sobre algo es porque para Dios no es importante que sepamos nosotros eso. Entonces estas doctrinas en sí mismas no son esenciales para la salvación y no vale la pena discutir. Pues se puede comentar pues, lo que se describe o se enseña en la Biblia, pero no debe ser tema de discusión para contienda entre los hermanos. No debe ser tema de discusión. Lo tercero son las discusiones sobre los temas inútiles o de segundo orden doctrinal pueden generar divisiones en la iglesia. Y los hermanos en la iglesia, por ejemplo, de Corinto, ustedes saben que estaban divididos porque habían varios líderes prominentes en la iglesia y entonces ellos estaban divididos. Yo soy de este líder, yo soy de este, yo soy de este otro. Y eso estaba causando contienda en la iglesia. Pero también la iglesia de Roma estaba teniendo dificultades por esto de las discusiones doctrinales de segundo orden. Yo voy a invitarle a usted a buscar en Romanos capítulo 14 en su Biblia para que lea conmigo y pueda apreciar la instrucción del apóstol Pablo para corregir ciertas discusiones que se presentaban esta vez al interior de la iglesia de Roma. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Mire cómo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro que es débil come legumbres. O sea, había unos hermanos en la iglesia que comían de todo y otros que solo comían legumbres. Dice Pablo: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Hay uno que hace diferencia entre día y día, y hay otro que juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y aquí viene lo importante. Aquí viene la doctrina esencial, la creencia esencial. Dice: porque Cristo para eso murió y resucitó, ¿y qué? Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pablo está diciendo: ustedes tienen que mantener la esencia de que Cristo murió y que resucitó. Eso sí tienen que tenerlo claro, pero no que aquel hermano ayunó y este no ayunó, que aquel comió carne y este comió legumbres. Y Pablo está diciendo: no vale la pena, Cristo murió por ambos. No es una creencia esencial. Pero tú que comiste legumbre, y si tú lo estás haciendo para adorar al Señor, bien, pero no juzgues al que comió carne, y viceversa. Entonces, en la carta a Tito, Pablo caracteriza a estas personas como las que aparentan vivir el Evangelio de Dios, pero que sus hechos muestran otra cosa. Dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y yo voy a leerles un comentario, que no es argumento mío, de William Barclay, que tiene un comentario del Nuevo Testamento. Quiero que lo escuchen. Abro comillas: se ha dicho que existe el peligro de que uno se considere religioso porque discute cuestiones religiosas.
Es mucho más fácil discutir cuestiones teológicas que ser amable y considerado y ayudar en casa, o ser eficiente y diligente y honrado en el trabajo. No tiene ningún mérito sentarse a discutir profundas cuestiones teológicas cuando están sin hacer las tareas sencillas de la vida cristiana. Tales discusiones pueden que no sean más que disculpas para no cumplir los deberes cristianos. Pablo estaba seguro de que la verdadera misión del cristiano estaba en la acción cristiana. Eso no es decir que no cabe la discusión cristiana, pero la discusión que no conduce a la acción es casi siempre tiempo perdido. Cierro comillas. Esta primera instrucción enfocada en buscar la salud de la iglesia es evitar las controversias, discusiones doctrinales inútiles. No es saludable para la iglesia, no edifica la iglesia estas controversias. La segunda instrucción que da el apóstol Pablo para la salud de la iglesia es corrigiendo las divisiones en la iglesia. Corrigiendo las divisiones en la iglesia. El imperativo del apóstol Pablo para Tito en cuanto al que causa divisiones en la iglesia es claro. Primero, un proceso de amonestación. Luego, el tal es objeto de rehúso. Aquí, yo estudié 6 semestres de Derecho en la San Marino. Entonces, me sé la frase, el debido proceso. El debido proceso. Aquí, el apóstol Pablo está apelando al debido proceso con el hermano que intenta hacer división en la iglesia. Y es que el Señor Jesús también enseñó el debido proceso. En el Evangelio según San Mateo, Él dice, bueno, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te escuchó, te ganaste a un hermano, hay salud en la iglesia. Si no te escuchó, búscate 2 o 3 testigos. Y si eso no dio resultado, entonces dilo a la iglesia. Y si ante la iglesia no dio resultado, entonces tenle por gentil y publicano. El debido proceso. Y lo que Pablo le está diciendo a Tito, para el tratamiento de unos hermanos que estaban en la iglesia, que intentaban dividir la iglesia, era el tratamiento disciplinario para con los que causan divisiones, el debido proceso. Una amonestación pastoral al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. Pablo le está diciendo, tienes que amonestarlo una vez y si no, amonéstalo por segunda vez. El trato pastoral debe ir enfocado en recuperar la salud espiritual del hermano que intenta hacer división dentro de la iglesia. Hay un hermano que intenta hacer división, que está por ahí calentando el oído de los otros hermanos. Entonces, trata de recuperar a este hermano. Trata de recuperar la salud de este hermano en primera instancia. Y es posible que el hermano intenta filtrar una doctrina diferente, o puede ser que el hermano no está de acuerdo con la visión de la iglesia o con la doctrina de la iglesia. O es posible que el hermano tenga dificultades en su carácter. Y bueno, ha pasado en nuestra iglesia. Pero el pastor está llamado a administrar la corrección de aquel que crea problemas en la iglesia con palabras de aliento, con la palabra de Dios. Pero es que el apóstol Pablo, en este debido proceso, después de una y otra amonestación, llega al límite y dice el apóstol Pablo que aquel divisor, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es decir, el límite es la excomunión del hermano. Y el pastor tiene el deber de hacer a un lado al hermano divisor, y esto es una acción administrativa legítima del pastor, y es necesario hacerlo porque hay que garantizar la salud de la iglesia. Y es interesante
que primero se busca la salud, rescatar al hermano divisor. Pero si no, entonces toca hacerlo a un lado. Ese desecho lo significa hazlo a un lado, porque es necesario preservar la salud de la iglesia. Y es por eso, escuche, es por eso que todos los creyentes debemos revisar cuál es nuestra actitud frente a la visión de la iglesia. Todo creyente debe revisar cuál es su actitud frente a la visión de la iglesia y cuál es su actitud frente a la sana doctrina de las Sagradas Escrituras. Por eso Juan le dijo a la iglesia: miren por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Después de tanto tiempo del hermano está en la iglesia, se dejó llenar su corazón y comenzó a hacer acciones divisorias en la iglesia, perdiendo el fruto de su trabajo. Y Romanos nos enseña que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y lo hacen con suaves palabras y lisonjas, y engañan los corazones de los ingenuos. Y bueno, lo hemos experimentado en nuestra iglesia, hermanos que creen otra cosa, miran desde otra perspectiva y salen de la iglesia, pero antes calientan el oído de otros hermanos y se los llevan. Pero no nos entristezcamos, porque eso es necesario para la salud de la iglesia. Aquello que no está bien en el cuerpo es mejor sacarlo para salud del resto de la iglesia. Son cosas que deben pasar, pero el pastor, que es Tito, tiene que administrar esto en la iglesia, y esa es la instrucción que da el apóstol Pablo para la edificación de la iglesia. Y el motivo de la disciplina para el que cause división en la iglesia, el verso 11 lo dice: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado. Entonces, como hemos aprendido, es deber del cuerpo pastoral de la iglesia administrar la disciplina, la cual debe buscar tanto la restauración del hermano extraviado como la salud de la iglesia. El apóstol Pablo cataloga a este hermano divisor como pervertido, como pecador, que ha desechado la buena fe y se está condenando a sí mismo. Hasta esta parte, el tenor del apóstol Pablo para la instrucción a Tito es fuerte, es caliente. Estamos hablando de que trata de que este hermano se corrija, si no, expúlsalo. Esto es duro, como un padre que tiene que expulsar a uno de sus hijos porque le está haciendo daño a los otros, es duro. Sin embargo, a partir del verso 12, Pablo cambia el calor del discurso. Y vamos a verlo en tercera instancia, estimulando al liderazgo, al servicio y a las buenas obras. Estimulando al liderazgo, al servicio y a las buenas obras. Pablo pide acoger a los hermanos que se sumen ahora a la extensión del reino de Cristo. Dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saludad a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hemos aprendido, pues, en la enseñanza anterior con el pastor Narciso, que las buenas obras deben ser una ocupación permanente en el creyente. En el creyente. El verso 8 nos decía:
Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Veremos ahora entonces cómo nos unimos en equipo, siendo estimulados para las buenas obras y ser de beneficio a los que trabajan en la obra de Dios. Ya corregimos los errores, o se recuperó el hermano que estaba haciendo división, o se expulsó. Ahora quedamos con la iglesia saludable. ¿Y qué instrucción hay para que trabajemos en equipo? Somos un cuerpo, como decía la canción, somos un cuerpo y estamos de pie. Aquel se fue, se llevó unos cuantos, pero aquí está la iglesia de pie. En primer lugar, unos coequiperos que ayudan para realizar la obra del Señor. Dice el verso 12: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Artemas y Tíquico fueron creyentes que hicieron parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Artemas era un cristiano de una de las comunidades fundadas por el apóstol Pablo. Y según la tradición fue obispo en Listra. Y Tíquico, estos nombres aquí son buenos para los que están esperando tener hijos. Tíquico, ustedes se imaginan el apelativo. Tiquiquito, ven acá, ¿cierto? Tíquico. Era un discípulo orundio del Asia Menor y fue uno de los compañeros del apóstol Pablo en su último viaje en Jerusalén. Artemas y Tíquico eran de confianza del apóstol Pablo y podían sustituir a Tito en el pastoreo de la iglesia en el momento en que Tito tuviera que salir a ayudar a Pablo en su trabajo misionero. Bueno, Tito salió, tuvo que salir, pero en la iglesia existían unos coequiperos que ayudaban a sostener la obra mientras Tito no estaba. Y estos eran Artemas y Tíquico. Estos tres hombres, Artemas, Tíquico y Tito, eran coequiperos que ayudaban a la obra, a la edificación de la obra. Pero también como segundo existían unos coequiperos que por su parte necesitaban ayuda para realizar la obra del Señor. Y aquí están otros nombres también para los futuros niños que vienen. Cenas. Usted se imagina, ¿verdad? Cenito, ¿dónde estás? Cenas y Apolos. Apolito, ¿verdad? Cenas y Apolos eran de confianza del apóstol Pablo para ir a compartir el evangelio de Cristo. Es que el apóstol Pablo no se creía el único para salir a predicar el evangelio de Cristo, sino que también tenía Cenas y Apolos y muchos otros que eran de confianza para ir a predicar el evangelio de Cristo, para compartir el evangelio. Y estos hombres eran eruditos y elocuentes para transmitir el mensaje del evangelio. Pero Cenas y Apolos necesitaban ayuda. Y Pablo le dice a Tito: cuando Cenas y Apolos lleguen allá a la iglesia, encamínales. Es decir, cuando lleguen allí, dales comida, dales alojo y dales platica, porque tienen que seguir predicando en otras partes del evangelio. Y ellos necesitan hospedaje, necesitan los viáticos para pagar el alquiler del burro que los iba a llevar allá a la otra aldea, para comer. Y también necesitaban dinero para sus familias. Entonces Pablo le está diciendo a Tito que la iglesia debe procurar ayudar a estos que llegaron aquí, que van a seguir el camino para predicar el evangelio de Cristo. Y es que Cenas era un doctor cristiano de la ley, era un intérprete de la ley, y Apolos era un judío alejandrino que abrazó el cristianismo y era un elocuente. Es decir, daban ganas de escucharle cuando predicaba el evangelio. Era elocuente para hablar del evangelio.
Este era Apolos. Y en tercer lugar, hay una iglesia que hace equipo para servir en la obra del Señor. Hay unos hermanos que ayudan al trabajo, hay otros que necesitan ser ayudados, pero también la iglesia hace equipo para servir en la obra del Señor. Dice el verso 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Oiga, para el apóstol Pablo, escuche bien, para el apóstol Pablo, las buenas obras hacían parte del discipulado en la iglesia, eran parte del aprendizaje y de la vivencia del evangelio para los hermanos en la fe. Existió un momento donde le hicieron un homenaje, un regalo a Jesucristo, muy valioso. Y bueno, los discípulos pensaron que estaban haciendo un desperdicio de dinero. Pero Jesús enseñó la prioridad a sus discípulos. Porque primero está Cristo y luego los pobres. Los pobres siempre los tendréis con nosotros, pero lo que esta mujer ha hecho es importante. Y es claro tener esa prioridad. Sin embargo, está diciendo aquí, ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Cuando existe gente necesitada en medio de la iglesia, es una oportunidad que Dios le da a usted para que usted ayude y tenga fruto. Las buenas obras cumplían el papel de justicia para con las necesidades del entorno y de la propagación del evangelio. No es solamente decir que qué tristeza, cómo viven en esa pobreza. Eso no es suficiente. Las buenas obras eran el fruto y son el fruto del creyente. Todo creyente se compara con un árbol que da buen fruto. Quizás usted cree que está siendo bueno con el Señor y el Señor está impresionado con usted porque usted viene a la escuela dominical. Y usted dice, Dios debe estar impresionado. Yo no me perdí una escuela dominical en este mes. Pero ese no es el fruto del creyente. Ese no es el fruto del creyente. Claro, usted debe venir a la escuela porque usted está aprendiendo, pero usted está aprendiendo para tener fruto. Porque sin Cristo no puede hacer nada. Así que el buen fruto del creyente está en las buenas obras. Mucho cuidado con el hermano de al lado que vive en pobreza y tú tienes, y no trates de hacer justicia. Esa es la iglesia. Aprendan, dice, aprendan también los nuestros. Es decir, los hermanos de la iglesia aprendan a ocuparse en buenas obras. Eso dice el verso 14. Léalo bien allí, el verso 14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y usted recuerda que el Señor Jesús tenía un hambre, que tenía el estómago pegado al espinazo. Y por allá lejos vio un engañatreinta, un árbol, qué hermoso árbol. Y él con esa hambre, y cuando llegó allá, no tenía nada que comer. Una higuera. Y bueno, el contexto de esa circunstancia era que Jesús era aclamado por Jerusalén como el rey, pero Jerusalén estaba sin fruto. Y a veces somos aquella higuera que alaba al Señor. Señor, tú eres mi Dios, mi Padre. Ay, Señor, yo te amo. Así como la mamá que escribe en el Facebook, hijo, te amo. El hijo ni siquiera se da cuenta, te amo, hijo. Así nosotros, Señor, te amo, escriben por Facebook, Señor, te amo. Pero puro tilín y nada de paletas. Señor, ¿tú te acuerdas, Señor, que yo dirigía la alabanza, Señor? Yo creo que no existe una computadora que alcance a escribir la cantidad de veces que yo dirigí la alabanza. Sí, pero pura higuera, bonita, pero nada de nada. Eso tenía Tito que corregir en las iglesias de Creta.
Un creyente de buen fruto, el buen fruto del creyente está en las buenas obras. Pero además de eso, en la instrucción está un saludo de gracia, el talante de los hermanos en la fe. Lo que caracteriza a los hermanos en la fe, el talante fraterno de los hermanos en la fe. Mire cómo dice el verso 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saludad a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hoy aprendí un término, emoji. Lo que está haciendo el apóstol Pablo en la carta que le manda a Tito es colocar un emoji de eso. Todos los que están conmigo te saludan. Saludar, el verbo saludar, literalmente significa encerrar con los brazos. Eso significa el griego aspasomai, encerrar con los brazos. Entonces, cuando Pablo dice, todos los que están conmigo te saludan, está diciendo, mira, estos que están conmigo aquí les mandan un abrazo, te mandan un abrazo. Y además dice, Tito, dale un abrazo a la iglesia. Así que saludar, en el término griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, significa literalmente encerrar con los brazos. Y eso es lo que virtualmente hacen los hermanos que acompañan a Pablo. Es una muestra de amor y de afecto, que es el talante fraterno de los hermanos en la fe, un abrazo, un saludo fraterno. Pero hay algo más. Nosotros los que por lo que Dios nos ha dado, nos toca investigar un poco más, escarbar un poco más en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Pues tenemos un privilegio que quizás no tiene el creyente común, que pues mira un poco por encima cuando lee. Pero este término, saludar, el verbo aspasomai, es un verbo pasivo, en voz pasiva. Es decir, lo que significa aspasomai en voz pasiva es que el que ejecuta la acción recibe la acción. Es decir, cuando la mamá ve que viene la niña, tienen 2 días que no se ven, y cuando se ve, la niña o el niño viene corriendo a los brazos de su mamá. Y la mamá viene y abraza a esa niña. La mamá cree que está haciendo una acción en favor del niño, pero realmente quien recibe la acción de eso es la mamá. Cuando uno abraza a su hijo, cuando yo abrazo a mi hijo, realmente yo soy quien está recibiendo la acción de ese abrazo. Por eso ese es un verbo en voz pasiva, porque yo recibo la acción. Cuando usted abraza a alguien, usted cree que usted en su mente cree que está haciendo bueno con esa persona, pero realmente es usted quien está recibiendo la acción de ese abrazo. Y usted nota que, bueno, quizás esa es una de las cosas por la que yo respetuosamente le recibo allá con un abrazo respetuoso, o le despido con un abrazo respetuoso. Y cuando yo le abrazo a usted allá para recibirle o para despedirle, usted siente que usted es una persona importante porque yo le abracé. Es muy seguro eso. Pero ¿sabe una cosa? Es todo lo contrario. Cuando yo le doy un abrazo a usted, ese mero hecho me hace a mí sentir que soy importante. Más allá de yo querer mostrarle que le amo, yo soy quien me estoy beneficiando cuando le doy a usted un abrazo. De tal manera que me hace tanta falta cuando alguien sale de aquí y se va y no me da ese abrazo. Seguramente usted ha escuchado, alguna vez le he dicho,
me hiciste falta hoy. No, yo estuve en la iglesia, pastor, yo lo vi a usted. Sí, me vio, pero no pude abrazarte, porque ese es el talante fraterno de los hermanos en la fe. Cuando usted se va sin abrazar a su hermano en la fe que hace parte de su familia, lo más seguro es que esa persona para usted no es importante. Es muy probable que usted tenga otras cosas de importancia por encima de los hermanos en la fe. Y es por eso que les digo que al finalizar su carta, el apóstol Pablo le cambia el color y le cambia la temperatura a la carta, porque es que después de estar hablando de que hay que expulsar a un hermano, entonces comienza la parte fraterna, ese abrazo. Ese emoji está diciendo realmente lo que significa aspasomai, encerrar en los brazos. La extensión del reino de Dios tiene como escenario una relación personal con Dios y con su Hijo Jesucristo, pero también tiene como escenario la relación personal de amor y de armonía en el liderazgo, en los servidores de la iglesia. Esos servidores de la iglesia de Cristo que anima a los creyentes a tener fruto de buenas obras. Yo le voy a pedir que se coloque de pie un momento. ¿Cuál es el talante del creyente? ¿El qué? El abrazo, ¿verdad? Entonces yo no voy a pedirle que le dé un abrazo a su hermano, voy a pedirle que reciba el abrazo de su hermano. Reciba ese abrazo de ese hermano, porque seguro que su hermano es muy importante, ¿verdad? Reciba ese abrazo de su hermano, porque seguro que es importante. Seguro que a usted le va a servir de mucho provecho abrazar a su hermano. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por el talante fraterno que nos regalas como hermanos en la fe. Y te ruego que bendigas a estos hermanos, Señor, que se abrazan en el nombre de Jesús. Y que sientas, Señor, que lo hacen como a ti, Señor, que reciben tu abrazo fraterno, Dios. Te damos gracias por permitirnos haber recorrido esta carta del apóstol Pablo a Tito y terminar, Señor, con el calor fraterno del abrazo de nuestro hermano. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Bien, hermanos, vamos a expresar una vez más que somos uno en Jesús, que somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, no hay distancia que no se
bastante espacio para poner en práctica la palabra del Señor. Nuestro hermano Miguel Pastrana está recuperándose de una cirugía y él está pidiendo a toda la iglesia que le respalde en sus oraciones, también visitarle. Entonces, vamos a hacerlo, a visitar y a estar en nuestras oraciones rogando por nuestro hermano Pastrana. Y quiero dejar con ustedes estas palabras del Señor. Lo que aprendiste y recibiste y oíste, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Vamos a apropiarnos de esa palabra. El Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos, y estamos despedidos, entramos en el tiempo de comunión y